noches, bienvenidos a Banca 19. Una vez más y como todos los martes nos toca transitar lo que tiene que ver con nuestra realidad. Hoy una realidad que duele, una realidad cuya herida está más abierta que nunca, una realidad que creíamos que nunca íbamos a transitar, porque lamentablemente tenemos que hablar de la represión que se dio en nuestra ciudad el último miércoles, la represión policial sobre los trabajadores de H&M, TRC y Celanova, a manos de la Municipalidad de Azul. Y decimos de esta manera porque si bien el intendente municipal negó que ellos hayan dado la orden de desalojar y reprimir a los trabajadores, lo pudo haber evitado. Desde acá, el jefe comunal es responsable. En caso de que el jefe comunal no haya mandado a reprimir a los trabajadores, cuestión que nosotros seguimos dudando porque es raro que la policía actúe sin una orden de arriba, sin una orden política, el intendente municipal que estaba en su despacho no hizo absolutamente nada junto a sus funcionarios para salir y ver qué estaba sucediendo y parar la represión en el momento en que los trabajadores eran golpeados, eran atacados, totalmente indefensos, porque ellos solamente estaban esperando tener una reunión con quien teóricamente los representa, con la máxima figura política de la ciudad, que evidentemente no estaba dispuesto a atenderlos. Según dijo, tenía la agenda completa. Claro, y este es el problema que tiene José Insa, que nunca evidentemente supo mirar cuáles son las prioridades de la ciudad, porque si no, no estaríamos martes a martes abordando el tema de lo que tiene que ver con la crisis de salud que se ve fundamentalmente en la crisis hospitalaria que está atravesando Azul, en la crisis del cementerio local, del relleno sanitario, el estado de las calles con los baches. Digo, hay tantas pero tantas problemáticas y siempre las abordamos y siempre esperamos una solución, pero lamentablemente nunca podemos llegar a compartir un programa de estas características. Si algo le faltaba era hablar de esto, verdaderamente nos parece imposible, ¿no? A mucha gente, por ejemplo, que tiene nuestra edad, que solamente habíamos hablado de represión cuando lo habíamos leído en algún libro y estábamos hablando de historia. Lamentablemente para los azuleños hoy hablar de realidad es haberlo vivido en carne propia, es haberle enseñado a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que cuando un trabajador, que incluso hasta tienen hambre porque no han cobrado y porque quieren recuperar su fuente de trabajo, van a pedirle a quien teóricamente que nos representa una ayuda, ¿saben qué les devuelven? Les devuelven bastonazos, les devuelven palos, les devuelven tiros. Le devuelven el ataque más brutal, porque los trabajadores no estaban haciendo absolutamente nada. Solamente, ¿saben qué pecado habían cometido? Del de esperar 2 horas que el intendente municipal se decidiera a atenderlos en una reunión que estaba pautada, pero que sin embargo dijo que no iba a poder hacerlo. Obviamente ahí los trabajadores se enojaron porque entendían que verdaderamente tenían esta necesidad de hablar con Insa, necesidad que el intendente no interpretó, como tantas cosas no interpreta y que terminan en consecuencias mayores. Por eso directamente ayer decidimos ir a la fábrica, poder dialogar con los trabajadores, que nos contaran cuál era su trabajo, cómo comienza todo esto. Incluso hablamos con el trabajador que hace, unos meses ingresó a trabajar como lo hizo todos los días, aproximadamente el 10 de julio, y se encontró que faltaba la principal máquina. Aquí comenzaba el desguace que hacía Arias con respecto a esta empresa y empezaba a darse lo que iba a ser esta gran problemática, el cierre de la fábrica con 40 familias que hoy están esperando para poder recuperar sus fuentes de trabajo. Pero ¿saben qué? No hablamos solamente de esta problemática que es muy importante y duele mucho. Estamos hablando que la respuesta que consiguieron por parte de la Municipalidad de Azul fue justamente la represión. Por suerte hay que hacer acá un paréntesis y hablar del Consejo Deliberante, que sí estuvo a la altura de la circunstancia, poniendo incluso hasta el cuerpo, ¿no?, para poder frenar a los trabajadores que se encontraban desorientados, que no sabían por qué estaban siendo atacados y no encontraban cómo defenderse, ¿sí? Ellos automáticamente bajaron, trataron de calmarlos, hicieron de nexo entre el Departamento Ejecutivo y los trabajadores y actualmente están trabajando arduamente con Luis Conti, que es el asesor legal de los trabajadores, con los trabajadores, manteniendo reuniones permanentemente para ver qué solución se le puede llegar a encontrar, porque si bien es un tema privado, está dentro de un parque industrial que tiene que ver justamente con un lugar público, con un lugar que nos pertenece a los azuleños y con escrituras que por el momento están analizando, pero que no terminarían de cerrar. Esto hoy vamos a compartir en Banca 19, pero desde lo social, ver cómo fuimos y hablamos con los trabajadores, con los de Celanova, RTC, H&M, cada uno nos explicó obviamente cómo era su trabajo y no saben lo que fue escucharlo, verdaderamente
Cada vez que nos explicaban lo que hacían, cómo manejaban la máquina, era volver a estar con ellos y esas máquinas en funcionamiento. Fue doloroso verdaderamente y quedamos todos quienes fuimos muy choqueados porque realmente aman lo que hacen y quieren volver a hacerlo. Y por eso vamos a estar obviamente todos los azuleños unidos y esperemos todos a la altura de las circunstancias. No vamos a hacer demasiada introducción porque queremos que escuchen a los trabajadores porque tienen mucho para contarnos. Vamos a compartir ahora sí lo que nos dijeron quienes trabajaban en Celanova, cómo era su trabajo y cómo vivieron el momento de la represión. Martín, Mariano, bueno, después de varios días que ustedes se llevan acá, estamos, diríamos, en Celanova, una de las partes de la empresa donde, bueno, ustedes a diario venían a trabajar. ¿Por qué no nos cuentan por lo menos cuál era la rutina que hacían aquí? Bueno, la rutina era entrar, prender el compresor y empezar a poner la máquina en calentamiento y ya empezar a trabajar con la tanza para que haya stock y se mande a la fábrica de San Martín, donde allá se hacían los cierres. Nosotros mandamos la materia de acá y allá se hacían los cierres. Bueno, hasta el día que vinimos y nos encontramos con las imágenes, ¿no? de un galpón vacío. Claro, eso te pasó a vos, Mariano, justamente ser el principal testigo, si se quiere, cuando viniste y que te encontraste con este vacío, porque aquí justamente estaba la máquina de 62 metros más que se llevaron. Sí, la verdad que fue algo, un sabor amargo, algo, viste, que te quedas impactado, hasta dejé compañero afuera mirando qué pasó acá, ¿me entendés? Y no es lindo, bueno, ahí se vino a la cabeza muchas cosas. ¿Qué fue lo primero que pensaste? Porque también encontraste fluorescentes tirados. ¿Cuál fue tu primera imaginación? Lo primero que encontré, que dije, ¿qué pasó acá? Robaron, pero lo que menos... ¿Cómo será que entré en la máquina? Ni la vi, ni sabía que no estaba la máquina, ¿me entendés? Lo primero que vi los tubos fluorescentes tirados. Cuando vi que no estaba la máquina me quedé quieto y el otro loco me decía, abrime, me decía. Le digo, loco, nos robaron la máquina. Nos robaron la máquina. Y desde ahí, bueno. Ahí no pensaron, ¿no? En una primera instancia de que ya se venía toda una maniobra para vaciar justamente la empresa por parte de los responsables. Se venía ya hace un mes viendo un poco algunos movimientos que daban a pensar de que algo estaba por pasar, pero nunca nos imaginamos esta situación. Ya la empresa venía con conflictos de hace tiempo, nosotros estábamos en gris, obviamente, entre negro y blanco, sin obra social, sin ART, sin nada, y nosotros por ahí nos empezamos a levantar un poco contra la patronal en el sentido de que esto es súper rentable y nosotros estábamos ganando miserias. Y cuando se empezó a levantar la voz de que nosotros íbamos a parar la máquina para que aparezca el dueño Arias y nos dé explicaciones, en un mes ya vimos cómo estábamos viendo, venían, medían, sacaban fotos y nada, llegamos un día, me llama Mariano por teléfono a las 7 de la mañana y nada, una cosa que no podíamos creer porque, nada, sin palabras, muy triste la situación fue ese día y una mala jugada, ¿no? Porque a ustedes incluso tuvieron como la amabilidad, entre comillas, de decirle mañana tómense el feriado y pasado no vengan porque jugaba la selección. Eso me pasó a mí. Yo fui el último que con otro compañero estuvimos trabajando hasta las 6 de la tarde del día jueves. Cuando el señor Sebastián Berni me dice que cuando terminemos de cargar el camión y todo eso, que le llevara la llave a la casa. Entonces, bueno, ese día, bueno, yo se la llevé. Al otro día me llamó a cobrar el viernes al mediodía y me dijo, uy, me acordé que vos estabas de mañana. Bueno, te devuelvo la llave. Y el lunes cuando vine, que no estaba la máquina, bueno, de repente empiezan a caer una tras la otra la ficha. El tipo me hizo llevar la llave a las 6 de la tarde, cuando el jueves a la noche, habrá sido entre 11 y 12 de la noche, yo creo, laburaban pocas horas acá adentro. Un grupo comando habrá sido lo que estuvo acá adentro. Camiones, grúas, movimiento muy rápido fue todo.
¿Qué pasó con las cámaras de seguridad que tiene justamente el parque industrial? Porque estamos hablando, como decíamos, de una máquina de más de 62 metros. Se tiene que ver si se la llevan. Lo que pudimos rescatar en los primeros días fue que se vio la entrada de las grúas por la entrada principal, pero la salida no la filmaron porque seguramente salieron por la entrada, por la parte de atrás. O sea, las grúas estuvieron paradas. Por lo que sabemos, fueron contratadas de Olavarría, estuvieron creo que parada en lo de 48, por lo que dijeron los chicos de seguridad, que les explicaron que venían a hacer unos movimientos a lo de 48, y bueno, nos encontramos con esto y ahí fue el inicio un poco de este largo conflicto que ya llevamos, más allá de que nosotros tenemos un mes y algo de conflicto. Bueno, ya los chicos venían de H&M y TRC ya bastante tiempo ya con esta gente lidiando y esto fue como la gota que rebasó el vaso, un vaciamiento empresarial, una jugada triste, ¿no? Porque nosotros respondimos en todo momento a cuestiones de defender la fuente laboral y creímos en las personas que nos representaban y llegar un día y que esté el galpón así fue un momento totalmente triste y ahí empezamos a la lucha que hoy estamos llevando adelante junto con los compañeros de H&M y TRC que nos unimos todos porque antes había un alambrado y no lo podíamos cruzar nosotros por amenazas y cuestiones que quedaron atrás, ¿no? Ahora, gracias a Dios, estamos todos juntos y sabemos cada uno quiénes somos, ¿no? ¿Cuál es la sensación volver a entrar hoy, por ejemplo, a más de un mes, de ver este lugar vacío, de no tener por lo menos ningún tipo de acción en cuanto a lo laboral, de no tener respuesta por las autoridades que correspondan, de haber vivido todo lo que pasó, incluso la triste represión, ¿no?, que tuvieron que sufrir? Sí, tristeza, amargura, todo se te cruza en la cabeza porque vení a como entrar ahora y sentí ese escalofrío. Esto cuando vos entrabas estaba todo andando, más limpio, todo, tus compañeros laburando, bronca, angustia, más lo que nos hicieron, la represión en la municipalidad, mucha indignación. Nosotros vamos a reclamar por la fuente de laburo y que ya que te vengan a pegar la policía, es algo, viste, que yo en su momento, el día ese, digo, la verdad, me quebré, me largué a llorar porque la indignación que me daba de todo, la bronca de por qué a nosotros, ¿entendés? No somos delincuentes, nosotros vamos a reclamar lo que queremos, seguir laburando. Y además que no estaban haciendo nada, ¿no?, que esto es necesario y está la filmación de uno de ustedes. Está la filmación, todo. Está clarito, clarito que nosotros no estábamos rompiendo nada, estábamos tocando un bombo que lo toca cualquiera, que va a protestar por su laburo, por lo que sea. ¿Tu sensación? Triste. Por esto realmente triste y por los chicos, que yo soy uno de los más nuevitos, ¿no?, que entró a la fábrica y vi el quemacoco que le hicieron a los chicos, ¿no?, durante tanto tiempo para que, aprovechando, ¿no?, la situación económica de la gente y triste y un poco en frío también estos días, que ha sido difícil, ¿no?, ponerse en frío, más allá de que hayamos tenido algunas cosas positivas estos tiempos. Hacía mucho que no venía acá. Da mucha pena y así como hoy, después del miércoles, volví a entrar al municipio, sentí una sensación rara de dolor y no sé cómo explicarlo, una sensación de impotencia, no sé si impotencia, pero de tristeza de entrar a un lugar donde fuimos lamentablemente reprimidos y hoy en día todavía no se ha caído bien de lo que ha sucedido, pero creo que con el paso del tiempo vamos a ir cayendo un poco más. Ahora lo difícil es la familia, porque uno deja la familia todos los días para ir a pelear, y en el buen sentido de la pelea, ¿no? En el buen sentido de la pelea, no de la violencia, sino de sentarse a pelear trabajo, laburo. Para pelear laburo,
para que no se caigan los compañeros, para levantar el ánimo, siempre algún chiste, pero volver a entrar y volver a la noche cuesta dormirse, porque a mí particularmente me está costando un poco, porque obviamente queda la pesadilla del miércoles, ¿no? Y es difícil, es muy difícil. No hace falta agregar demasiado y a la vez que escuchábamos a los trabajadores veíamos justamente las imágenes de lo que es Celanova, vimos a la fábrica por dentro, esa fábrica que estamos esperando todos que vuelva a reabrir sus puertas y cada uno de ellos que vuelva a su lugar de trabajo. No queda acá porque en cada uno de los bloques vamos a ir compartiendo uno de los fragmentos de esta fábrica que hay en nuestra ciudad. Estuvimos con los chicos de Celanova, cuando regresemos nos vamos a meter dentro de lo que es TRC. Lo habíamos anunciado, recorrimos una parte de la fábrica, vamos a otra, vamos a dialogar con otros trabajadores, lo de TRC, acerca de, bueno, cómo era su trabajo, qué es lo que hacían y obviamente cómo vivieron estos últimos días. Escuchamos a los trabajadores. Juan Carlos, Luciano, bueno, ustedes trabajaban y les tocaba el sector en TRC, ¿por qué no nos cuentan, bueno, cuál era más o menos el trabajo, cómo era un día a diario acá? Bueno, un día a diario era normal, para nosotros era tomar el turno y ponernos al tanto enseguida de las máquinas. Y bueno, después nos encontramos con esta noticia, un día de trabajo, llegamos a la mañana, creo que fue el turno mañana, y nos encontramos con la novedad que faltaba una máquina de la parte de Celanova, y bueno, una indignación total y potencia. Cuando ustedes se enteraron que en Celanova se habían llevado, ¿sí?, la máquina de más de 62 metros, que había sido entre gallos y medias noches, como se dice, ¿empezaron a sospechar de algún posible vaciamiento de la empresa? Y sí, nos empezamos a quedar acá porque no queríamos dejar el lugar, porque en cualquier momento se llevaban todo. Está bien, es difícil llevarse, hay máquinas acá que es difícil llevarla tan fácil como la llevaron aquella, ¿no? Por el volumen que tiene, voy a desarmarla toda, pero estamos parados por eso, porque se paró a aquel lado, los patrones no aparecieron nunca más, la gente que estaba encargada tampoco, así que estamos solos. Bueno, recién cuando recorríamos la fábrica aquí, ustedes me decían de que, bueno, en este lugar había máquinas que también se fueron llevando hace 6 meses, hace 3, y les decían que iban a traer otras nuevas. Sí, había tres máquinas más que hacían el hilo, se las fueron llevando de a una, las fueron vendiendo, que iban a traer otras máquinas, pero acá nunca apareció más nada. Siempre nos estuvieron mintiendo porque inclusive no arreglaban las máquinas que tenemos andando, porque hay la máquina que trabaja él, trabaja con 4 bobinas y está trabajando la mitad nomás, con 2 bobinas. Igual que la máquina donde estoy yo trabajando, que es la retorcedora, es una máquina son 24 o 48 bobinas. Y hay 24 nada más porque las cortaron por la mitad. Nunca hubo inversión en las máquinas, nunca se invirtió en nada, las máquinas estaban todas puenteadas, estaban todas así nomás. En la máquina que estoy manejando yo, uno de los chicos se sacó 2 dedos por la inseguridad que tenía la máquina. Nunca hubo nada, nunca le hicieron un mantenimiento correcto como tenía que ser la máquina. Bueno, ustedes durante muchos años fueron al Ministerio de Trabajo porque no estaban dadas, por ejemplo, las condiciones de trabajo mínimas y necesarias, como estás contando vos, más allá de lo que tenía que ver con el sueldo, aguinaldos, quincenas, que nunca cobraban. Sí, tal cual, sí, eso la verdad que sí. Después había gente, chicos, totalmente en negro, trabajando 8 horas y por moneda. Lo exprimían. Yo en el tiempo que entré yo a trabajar, trabajaba 12 horas, sueldo mínimo, totalmente en negro, no tenía obra social, no tenía nada, ni ART, ni siquiera nada. Ropa era lo que traía de mi casa, nunca en bolsego, nada. Totalmente, unos pordioseros prácticamente trabajando. Lo que me di cuenta en este recorrido que, bueno, ustedes me hicieron realizar en las 3 fábricas, si se quiere, es que ustedes aman lo que hacen, porque me fueron detallando paso por paso lo que hacían, cómo funcionaban las máquinas, ¿no? Con ese dejo de tristeza, ¿no? Porque en realidad hoy está todo parado y no podían mostrar más que contar lo que hacían. Sí, lo que pasa es que yo trabajé en las 3 partes, digamos. Estuve en la parte donde ahora es Celanova,
H&M, estuve trabajando también ahí y ahora, bueno, después me pusieron en el hilo porque yo en sí estaba en TRC, trabajaba en H&M, pero no era H&M sino TRC. Entonces cuando vino la división que hicieron esta gente, es toda una sola máquina, pero la dividieron en tres, es toda una sola planta, pero la dividieron en tres partes, en tres sesiones. Entonces, bueno, yo como era TRC tuve que venir al hilo, no sabiendo nada, porque no sabía nada, tuve que aprender todo de nuevo. Mi trabajo era otro y no este, pero bueno, aprendí y bueno, acá trabajé como un año y pico, 2 que estoy acá en esta sesión. Qué ganas de volver a aprender las máquinas tienen, ¿no? Porque se notó en la recorrida que hicimos recién con todas las explicaciones que nos dieron acerca de cómo trabajaba cada uno de ustedes. Sí, no, tal cual, tal cual. Las ganas de trabajar están. Queremos trabajar ya, queremos que esto se solucione cuanto antes. Ya no queremos más vueltas y vueltas. La verdad que nadie pone los pantalones sobre la mesa y esto no puede ser más así. Nosotros lo que queremos es trabajar, nada más, lo único que queremos. Nuestra fuente de laburo. ¿Qué les implica a usted ingresar todos los días porque siguen haciendo guardias para que nadie más se lleve nada de acá, ¿no? Para que no sigan vaciando esta fábrica y entran todos los días y encuentran nada, prácticamente la inacción total, excepto por ustedes que están aquí, me imagino que tomando mate, haciéndose compañía y cuidando lo que es toda esta fábrica. Y que son años trabajando acá, yo tengo casi 7 años, trabajé 12 horas, trabajábamos 4 días y 2 de franco, después bueno, hace más o menos 2 años y pico, 3 que empezamos a trabajar 8 horas, estábamos 6 por 2, 6 días veníamos, así que nuestra vida acá es nuestro hogar. Estábamos más en este lugar que en nuestra casa, Sí, porque es parte de así. nuestro tiempo vivimos acá prácticamente. Son 8 horas que nos dedicamos al trabajo y poca dedicación a la familia, sábado, domingo estamos acá, al pie del cañón con las máquinas y bueno, es así. Y además era el sustento, ¿no? Con lo que ustedes mantenían y llevaban ese plato de comida a las familias también. No, tal cual, sí, tal cual. Las máquinas, la verdad que las máquinas eran nuestras porque sabíamos que si se rompían no había trabajo y si no había trabajo no llevábamos el puchero a nuestra casa. Y sí, es así. Bueno, sería ideal si lo hubiesen entendido todos, ¿no? Porque la respuesta que obtuvieron por momentos también fueron palos, golpes, internaciones, detenciones. Sí, lamentablemente pasó eso. Nosotros fuimos, como los chicos dijeron, ¿no? Fuimos de la mejor manera posible porque nos habían llamado para que querían hablar con el intendente, iba a hablar con nosotros. Bueno, 2 horas estuvieron ahí, que sí, que no, que sí, que no. Llamaron a algunos otros chicos para ir y tocar el bombo para ver si nos daban bolilla, pero no pasó, al contrario, nos dieron un palo. No hacíamos nada porque no estábamos haciendo nada. Estaba la policía, creo que de la primera creo que eran 4 o 5, estábamos ahí conversando, no había ningún problema. Solamente quisimos ver si, ya que no nos atendían, ver a ver si nos atendían, y cuando quisimos tocar la puerta se vinieron todo el malón encima de nosotros. Algo increíble que estamos viviendo, que la represión de antes, estábamos siempre... Es un gobierno peronista, no es un gobierno asesino como fue los militares. Lamentablemente vivimos eso. ¿Qué va a hacer? Bueno, usted tuvo una varita aparte, podríamos decir, ¿no? Que hoy se lleva la cargada, si se quiere, los compañeros de ese momento tan difícil que les tocó, ¿no? Sí, todo dice que salí como la Pantera Rosa, haciéndome el distraído, pero bueno. Porque a usted le aconsejaron, en realidad, una policía, ¿no? Que Sí, saliera... Sí, un policía me dijo, andate porque te van a dar con todo. Entonces, bueno, pude salir. Lamentablemente estaban ocupados los muchachos con mis compañeros, porque había en el suelo, otros lo llevaban esposado, lo agarraban para llevarlo esposado. Y yo pude zafar y salí, porque si no hubiera estado preso igual que ellos, si me hubiera quedado un ratito más. Preso, lastimado, internado, ¿no? Sí. Que fue lo que dejó como saldo, en realidad, el ir a reclamar por la fuente de trabajo. Y sí, lamentablemente es eso, solamente queríamos trabajar, nada más. ¿En tu caso estabas en esa oportunidad justo en la No. municipalidad? ¿Llegaste más tarde? Llegué más tarde, sí, recibí un llamado de un compañero, 1:45, me manifestó de que las cosas no estaban bien en el municipio, que no quería atender el intendente, a ver si me podía acercar, me acerqué,
Cuando llegué ya estaba, todo el tumulto ya había pasado, vi a mis compañeros heridos en la cabeza, sangrando en la cabeza a uno de ellos, el resto estaban en el hospital y el resto de mis compañeros estaban en la comisaría, impotencia total. No entendías nada, me imagino, No porque entendía ¿quién nada, había la hecho eso verdad con tus compañeros? En ese momento unos nervios, no sabía para qué lado disparar, la verdad que llamé a mi familia manifestándole lo que había pasado en el municipio y bueno, bronca y potencia y de no poder hacer nada porque ya había pasado todo. La verdad que no, te da bronca, te da bronca. Porque ni en la época de la dictadura pasó esto acá, en Azul. Nunca pasó, nunca he visto esto. Más cuando, bueno, solamente estaban tocando el bombo, eso era el único pecado en realidad que estaban cometiendo, si se quiere. Ni siquiera un pecado eso, ni siquiera un pecado. Estábamos reclamando por nuestra fuente de trabajo, nada más, queríamos trabajar, quería que el intendente nos atienda. Y no fue así, no fue así. Salieron de adentro arrebatando gente, golpeándolo y maltratándolos, presos. No puede ser eso, una cosa de loco. La verdad no entra en cabeza de nadie eso ya, no entra en cabeza de nadie. El doctor Insa lo conozco de hace muchos años, inclusive me ha atendido en su consultorio. He estado apoyándolo en la campaña porque he ido, donde hacían campaña, he ido en algunas partes, he estado conversando con él. No sé, la verdad que me defraudó totalmente. Yo lo tenía por una persona, porque para mí era una persona excelente, y salió con esto, no sé, la verdad que no sé quién tiene la culpa de todo esto, pero bueno, me defraudó. De esta manera recorríamos, ¿no?, lo que es por dentro de TRC y hablábamos con los trabajadores, un discurso que por momento obviamente es similar porque a todos le tocó vivir y ser los protagonistas directos, ¿no?, de esta historia, como decíamos, tan negra que tuvimos que vivir el miércoles pasado en nuestra ciudad. Pero todavía falta más, falta una parte de la fábrica y seguir dialogando con ellos, con los trabajadores. Y ahora sí nos toca recorrer o transitar la última parte de la fábrica que, como decíamos, está dividida en tres. Esto lo había decidido hacer Arias en su momento, cuando se hizo cargo de la empresa, cuando obtuvo las escrituras, pero verdaderamente es una sola fábrica. Pero vamos a ahora sí transitar lo que tiene que ver con H&M, hablando también con sus trabajadores y no solamente de esto, sino obviamente de lo que tuvieron que vivir en las últimas horas. Compartimos entonces la última parte y recorrido de lo que es entonces esta textil. Un día normal de nosotros, Andrea, era... no sé si las cámaras fueron a ver allá la máquina de lo que vendría a ser la fibra, y acá más o menos se agrupaban los carros con las bobinas que están ahí más o menos, y el toque final se daba de la pared para allá. Eso sería un día habitual de nosotros, lleno de carros acá donde estás parada ahora, con todas las máquinas funcionando. ¿Cuántas horas trabajaban? ¿A qué hora entraban, por ejemplo? ¿Se hacían turnos? Hacíamos turno de 6x2, 8 horas laburamos, y después normal, de 6 a 2, de 2 a 10, de 10 a 6. ¿Ustedes cómo se enteraron de que a los compañeros de ustedes de Celanova les faltaba la máquina? ¿Qué pensaron en un primer momento? Y nosotros nos enteramos por el canal, yo por el canal directamente, y después un balde de agua fría, no sabía lo que pasó ya, eso. Sí, nosotros, yo me enteré por Marcelo, me llamó por teléfono porque los chicos lo vinieron a ver enseguida a él, que estaba en turno justo ese día, y yo había salido, entraba a la tarde, de 2 a 10, ese día. Y bueno, yo te digo, me enteré porque me llamó por teléfono a las 6:30 de la mañana y me dijo que faltaba la máquina, que se la habían llevado, y que se habían llevado el autoelevador. Cosa que después me reafirmó que no, que el autoelevador lo habían escondido con bolsones, lo habían tapado, todo como que no entró en el camión, y lo dejaron tapado para venir y volverlo a buscar. Por supuesto que eso fue un balde de agua fría, me dijo, seguí durmiendo, que después, como a las 10 venimos a hablar con Walter, y imposible de dormir, pues nosotros más o menos sabíamos lo que significaba esa máquina para el sostén de esto, porque era la fábrica de la máquina de la madre, era, sinceramente. ¿Ustedes imaginaron que a partir de ese momento empezaba un vaciamiento, si se quiere, de la empresa, y iba a terminar o desencadenar en esta pérdida de las fuentes laborales que están luchando hoy los 40 trabajadores? Mira, no sé si tan rápido de lo que ocurrió.
Sí, por eso te vuelvo a repetir, sí, por más que me haya dicho Marcelo, seguí durmiendo que después vengo, yo no pude dormir más porque sabía así que algo se venía, no sé si tan rápido, sinceramente, porque fue nomás cortito, la primera quincena fue, ya ahí fue, nos pagaron en 4 veces y después se desencadenó esto que pasó, lo que todos sabemos ahora. ¿Qué sensación te da, por ejemplo, volver a entrar hoy aquí a la fábrica donde tantas veces trabajaste, donde hoy estás justamente reclamando por esto, ¿no? Encontrar, bueno, todo vacío, que hacen eco las voces justamente porque no hay ninguna máquina prendida. Y da pena eso da mucha pena. Que vos decís, no sabes qué hacer ya. Que es un balde de agua fría para mí, eso, bravo. Seguís sin palabras, ¿no? Con No, respecto a no todo pude esto. nada, no. Además que después cuando fuimos eso, la municipalidad, nos golpearon porque fuimos a reclamar el tema del laburo y yo digo, no se entiende. Bueno, en tu caso terminaste internado. Sí, internado, esposado a la cama, que es algo jamás me iba a imaginar. Digo, podría reclamar lo que nos corresponde, ¿no? Y bueno, y ahora estamos acá esperando a ver qué pasa. ¿Qué pasó en ese momento cuando estabas internado, esposado? Me imagino que pensarías en tu familia, en tus compañeros, no entenderías nada porque fueron a reclamar. Sentí vergüenza yo. ¿Vergüenza? Vergüenza porque estaba internado y entraban familiares de los que están internados y yo esposado en la cama diciendo un delincuente, no nada que ver, ¿viste? Y además que después te pones a pensar, decir, de la forma que te trataron adentro donde estamos en la municipalidad, que nos golpearon, me pisaron la cara los milicos, porque eso es una cosa para que vos no le veas la cara, te pisan la cara, me pisaron la cabeza, como siendo un animal. Yo digo, no puede ser, sean tan así. Es que uno fue a reclamar lo que corresponde, siempre lo repito. Y pacíficamente, porque en realidad se ven en las imágenes que ustedes no están haciendo absolutamente nada más que tocar un bombo. Tal cual, es así. Y no pudiste escapar, porque en realidad quienes tuvieron suerte son quienes lograron escapar de ahí adentro, porque se trataba de eso, ¿no? Hubo un compañero de ustedes que dijo, con la última fuerza que tenía, me escapé. Sí. A mí me agarraron tres policías ahí y me metieron para adentro y se ve ahí en el canal que me están pegando, hay uno que pega piña, se muerde para pegar. Digo, yo no lo entendía por qué, viste eso. Y después el griterío ahí, te tratan de delincuente en el piso, te pisan, te dan palos, te dan con los palos que tienen, todo moreteado quedamos. Y ahora estoy acá, sí, esperando que termine todo esto, aunque sea para bien o ya, no sé. La indignación, ¿no? Solamente surge esto, de escuchar un relato así de los compañeros, de haberlo vivido ustedes también, cuando siguen reclamando justamente por esto, por el lugar donde estamos. Sí, no, por supuesto, uno no lo puede creer eso. De ir a una cita que nos hizo el intendente, que se arregló con el que era secretario de Desarrollo en su momento, que era Carlos Caputo, que yo creo que actuó de muy buena fe, no quiero creer lo contrario, porque incluso él habló por teléfono ante nosotros con el intendente y nos dijo, ya hablé con el intendente el día anterior. Y ese día lo estábamos esperando los compañeros, éramos 4, me acuerdo, 4 o 5 compañeros que habíamos ido, el resto estaba en su casa, o los que estaban acá cumpliendo los turnos. Cuando viene dice, ya hablé con el intendente, recién estuve ahí en una charla con él, dice, ahora a las 10 dice, nos va a atender. Y de ahí fuimos a Desarrollo Social, a ver si podíamos encontrar para hacer el tema de los subsidios. Después volvimos otra vez y nos dice, bueno, esperen acá. Y después pasó 1 hora, 2 horas, hablábamos con Caputo por teléfono, dice, ya va, ahora aguanta. Hasta que salió y nos dijo, no nos va a atender. ¿Les dio alguna explicación de por qué no los iba a atender? Nos dijo, Carlos salió y nos dijo, no lo quiere atender. Y ahí es donde ustedes deciden, bueno, empezar si siquiera a tocar el bombo, ¿no? Y los encierran con llave. Porque nosotros decimos, 2 horas acá, no tenemos un mango para llevar a nuestra familia. Yo no te digo que en 2 horas va a solucionar lo del día, pero podríamos haber estado en nuestras casas, cada cual con su familia, o tratando de ver cómo sigue esto para adelante y perder 2 horas, que la hora para nosotros son, a partir de ahora, son sagradas, son esenciales. Y que después venga con que no nos van a atender y tras de eso que no nos dejen salir y después la golpiza, porque después se viene la golpiza. Es algo que no se puede creer, sinceramente, nunca pensamos que iba a pasar eso. Hoy
Hoy sienten un apoyo a la sociedad porque también nos contaba a la mañana Marcelo que la gente se acerca aquí a la fábrica, que bueno, les saben dejar comida, por ejemplo, o les dona algo como para que ustedes pasen este trance porque ustedes siguen haciendo guardia acá en la fábrica. Sí, sí, gracias a Dios y siempre agradeciendo a la sociedad. El otro día lo agradecimos por el diario, los concejales que también se están involucrando en esto. Y mirá, no sé porque todavía yo la verdad que no he estado con ninguna de las personas que ha traído, pero han traído pan, han traído leche, ayer nos dejaron fruta, eso agradeciéndolo, sin saber quiénes son, porque yo te digo, los chicos por ahí saben quiénes son, o sea, algunos compañeros saben, pues nos han dicho, vino tal fulanito, pero agradecerle infinitamente que se acercan hasta acá y nos dejan. De corazón nos dejan las cosas que nos dejan. Y nosotros estamos acá haciendo la guardia así, cumpliendo los turnos como quien dice y turnándonos para poder que no se roben nada, porque esto es la fuente de laburo nuestra. De esta manera entonces finalizamos lo que es el recorrido, ¿no?, por la fábrica, por este lugar donde muchos dirigentes políticos verdaderamente deberían haber ido. Por ejemplo, el intendente municipal. Lo invitamos a José Inza a que vaya y recorra la fábrica para que se entere por lo menos de lo grande que es, del potencial que tenemos, de ese diamante en bruto que hoy hay en Azul y que verdaderamente necesitamos explotar y fundamentalmente devolverle a los trabajadores esa fuente de trabajo. Los invitamos a que se acerque porque siempre hay trabajadores que están dispuestos a dialogar, a mostrar lo que es la fábrica y contar de qué manera ellos trabajaban. Digo para que se quede con la imagen de trabajadores, como decíamos, ¿no?, hombres de nuestra ciudad que tienen sus familias, tienen sus mujeres, sus hijos, sus padres, ¿no?, y que ellos lo único que hacen es, obviamente, como en la mayoría, por suerte, ir a trabajar, ganar su dinero para poder llevar el plato de comida a su casa y ver que son hombres comunes, que no son delincuentes, que no son verdaderamente hombres que vienen a atacar, en este caso, a la municipalidad y no mucho menos. Eran hombres que se les cerraron sus fuentes de trabajo y lo que venían era pedirle al intendente a ver de qué manera podía, en este caso, realizar gestiones para ver si de alguna u otra manera el Ejecutivo podía ayudarlos. Se sabe que el intendente municipal no tiene la varita mágica ni toda la solución en sus manos, pero sí es un actor importante que en vez de atenderlos, escucharlos o de haberse acercado a la fábrica porque verdaderamente tuviera sensibilidad como para ir a ver cuál era la situación en el lugar, en el contexto, los recibió con la policía, los recibió con la represión, los recibió no haciéndose cargo absolutamente de nada, no solamente de no atenderlos, sino ni siquiera de haber salido a defender a los trabajadores o luego haber dado una conferencia de prensa diciendo quiénes eran los verdaderos responsables y no diciendo que vamos a dejar que se investigue en el marco de nada. Pero ¿saben qué sucede y por qué se le sigue echando la responsabilidad a los demás? Como dijo, bueno, después cuando veíamos las imágenes veíamos quiénes eran los actores que estaban en la plaza y entendimos que esto es político, ¿no? Y que también esto era consecuencia de que algunos medios de comunicación informan de manera parcial. ¿Saben por qué llega a estas conclusiones? Porque no camina la misma realidad que camina el pueblo. Sí, pasa esto, porque si no, no podríamos hablar que en diferentes sectores de la ciudad verdaderamente estalle una problemática y cada una de estas problemáticas tenga que ver con una cuestión política que va contra su gestión. ¿Cuándo se va a hacer cargo de que verdaderamente hay cuestiones que necesitan su presencia, que necesita de su toma de decisiones, pero tomas de decisiones que sean para el bien del pueblo, no que vaya en contra del pueblo? Una toma de decisión que sea de escuchar a los trabajadores, de ver de qué manera se puede poner al frente y como intendente municipal ayudar, y no que le dé en este caso o que los reciba con estaca, con golpes, con bastones de goma y con la policía. Totalmente cobarde la respuesta que se dio por parte de esta municipalidad. Hayan o no mandado a reprimir, porque si no la mandaron también por omisión es más que responsable, porque como decíamos, ni él ni ninguno de sus funcionarios, muchos de ellos que miraban detrás de los vidrios lo que estaba sucediendo, hicieron absolutamente nada. ¿De qué manera nos representa este intendente municipal, entonces, es la pregunta? Si ni siquiera tuvieron el coraje de ir a defender a los trabajadores. Eran estos hombres que recién veíamos en las imágenes, muchos de ellos, que solamente estaban esperando ser atendidos, que perdieron la dignidad porque perdieron su fuente laboral y no pueden llevar nada a su casa.
estaban esperando para ser atendidos. ¿Y saben qué? La respuesta era que no los podía atender. Claro, la agenda la tenía llenísima. No sé de qué llena la agenda el intendente municipal, porque si no sabe ver las prioridades, claro, así es difícil poder llegar a las soluciones de las diferentes problemáticas. Verdaderamente uno no sabe qué realidad transita el intendente municipal, y cuando da las conferencias de prensa que nos quedamos atónitos porque encuentra que no es responsabilidad política, vemos que caminamos diferentes realidades o que verdaderamente se cree el relato que ellos mismos dicen. Verdaderamente se lo creen. Yo creo que tiene que estar convencido de lo que dice, más allá de que no coincido en ninguno de los puntos, ¿no?, de lo que finalmente dijo, y que trae como consecuencias que hoy hayan renunciado por lo menos algunos de los funcionarios. La agrupación 26 de julio, por ejemplo, que lidera Julio Varela, una de las agrupaciones más peronistas que hay en la ciudad, decide retirarle su apoyo, y con esto también a Joaquín Propato del área de trabajo y capacitación, junto a 2 empleadas contratadas que, bueno, pertenecían a la agrupación y que estaban en el Ejecutivo. También lo hicieron los coordinadores de Derechos Humanos, estamos hablando de Zabalúa y de Mayo Saizar, ¿no?, que dicen, bueno, frente a un gobierno que le da como respuesta a los trabajadores la represión, que termina pegándole a los trabajadores, nosotros no podemos estar coordinando, la Oficina de Derechos Humanos. Y realmente, ¿no?, son más que acertadas en este caso lo que tiene que ver con estas decisiones. Un momento muy débil del intendente municipal, donde otros funcionarios están analizando la situación porque entienden que esto no pudo haber pasado en un gobierno peronista. Un gobierno que siempre, pero siempre, el peronismo se destacó por defender a los trabajadores. De hecho, fue su gran bandera, ¿no?, lo que tiene que ver con el derecho de los trabajadores. Incluso va a doler, pero Perón, en un discurso que hacía cuando salía al balcón de la Casa Rosada en agosto de 1955, incluso anticipándose a también momentos negros que íbamos a vivir en la historia argentina, él decía que cada uno de los ciudadanos que estaba ahí, que lo escuchaba, que él salía a hablar porque necesitaba dirigirse a su pueblo, que cada uno sepa, decía Juan Domingo Perón, que donde esté un peronista estará una trinchera que defienda el derecho de un pueblo. Entonces acá es donde algunos se ponen a pensar cuál es la doctrina peronista que sigue José Insa, porque verdaderamente aquí hubo una trinchera, pero una trinchera para defenderse del pueblo. Lo único que hizo el intendente municipal es poner una trinchera, que en este caso fueron los policías, para que el pueblo no se le pudiera acercar. Porque es así, porque los trabajadores son pueblo. Pero esto, claro, primero lo tienen que entender, primero lo tienen que interpretar, ¿no? Que el trabajador es pueblo, que todas las problemáticas que se dan en diferentes áreas tienen que ver con diferentes lugares del pueblo. Pero evidentemente, como decíamos, están creídos y se creyeron su propia historia. Una historia de ficción, porque si alguien les dijera que en un gobierno peronista iba a haber una represión semejante a los trabajadores, nadie lo hubiese creído. Lo hubiesen podido poner en alguna historia de ficción y seguramente los peronistas se hubiesen enojado, porque saben que verdaderamente, como recién decíamos, si hay algo que enarbolan es la bandera del derecho de los humildes, de los trabajadores, de los que menos tienen, y siempre sus políticas por lo menos estuvieron dirigidas hacia ellos. Y no quiero escuchar nunca más, pero nunca más, que un trabajador diga perdón porque incendiamos y sabemos que por ahí estuvimos molestando, porque lo único que hicieron fue defenderse con lo que tenían y fue reclamar la liberación de sus compañeros, fue reclamar que aquellos que estaban internados estén bien y que dejen de estar incomunicados, porque los trabajadores que estuvieron internados estaban esposados e incomunicados. Imaginemos, no por un momento, qué hubiese sentido la mamá, el papá o los hijos de esos trabajadores, que de repente le avisaban que su papá o su hijo había sido golpeado por la policía, que estaba internado, pero que a la vez estaba incomunicado y esposado. O te llamaban y te decían, no, tu hijo está en la comisaría. ¿Pero cómo? ¿Si mi hijo iba a tener una reunión con el intendente? Y, iba a reclamar nada más que por su fuente laboral. ¿Cómo puede terminar preso? Y fue esto lo que pasó. Imagínense las horas de agonía de la familia. Acá las víctimas directas no fueron solamente los trabajadores, fueron cada uno de sus familiares también. Y luego, obviamente, somos la sociedad, que ha reaccionado, obviamente, y muy mal contra este Ejecutivo, porque verdaderamente este relato, que ellos sí se siguen creyendo, la sociedad verdaderamente ya no lo cree. Y para finalizar, quiero cerrar con una frase que Eduardo Galeano pone en el prólogo de su libro Las venas abiertas de América Latina, para ver si en algún momento podemos llegar por un instante a tener algún tipo de acuerdos, ¿no?, con este Ejecutivo municipal. Dice que la verdad es como una hoja de espada sin empuñadura, que corta por todos lados a quien quiera sostenerla. Nosotros, desde Banca 19, vamos a seguir sosteniendo, y desde mi persona, y me hago cargo, Andrea Castro, voy a seguir sosteniendo que el Ejecutivo municipal y que el doctor José Insa es el primer responsable político de lo que sucedió, de la represión en nuestra ciudad.
Y esto lastima, obviamente que lastima, porque estoy hablando de un intendente que fue elegido por el pueblo, que está puesto por mandato popular. Estamos hablando de una comuna democrática. Duele por los hechos en sí, pero duele sostener esta espada, esta verdad, de decir que acá la principal responsabilidad política de un gobierno democrático tiene que ver justamente y está ligado a una represión. Pero ¿saben qué? También, dice Eduardo Galeano, que también lastima esta espada sin empuñadura a quien quiera forcejear con ella. Y es esto lo que entendemos, que hay un ejecutivo municipal que está forcejeando permanentemente con la verdad. ¿Y saben qué? Teniendo en cuenta estas palabras, estamos saliendo absolutamente todos lastimados. Nosotros por sostener una verdad, el Ejecutivo por sostener su verdad o por querer forcejear con la verdad. Y decimos esto no porque nos queremos hacer los dueños de la verdad, porque queremos que el Ejecutivo de una vez por todas se haga cargo de lo que corresponda. No tiene, la culpa de todo lo que ha sucedido, pero sí en gran parte es más que responsable. Y ¿saben qué? En todos los problemas o focos que se vienen suscitando es responsable, porque verdaderamente no está a la altura de la circunstancia, porque estos hechos se podrían haber evitado. Se atendía como correspondía a los trabajadores a las 11 de la mañana y no a las 8 de la tarde después de lo que sucedió. Si se acercaría a dialogar con ellos, si, se acercaría al hospital, se atendería a los médicos, como tantas otras problemáticas que suceden en nuestra ciudad. Todo se podría haber evitado, pero claro, tenemos que hablar de un poder ejecutivo que esté a la altura de la circunstancia, que esté transitando la misma realidad, que no se crea su propia ficción. Estamos hablando de un poder ejecutivo que en este caso tenga la actitud para poder hacerlo, que evidentemente todavía no la ha tenido. Veremos de qué manera entonces empezamos a transitar una misma realidad, fundamentalmente y como siempre del lado del pueblo. Esto es lo que estamos pidiendo. Gracias por haber estado del otro lado. Obviamente que la idea es encontrarnos el próximo martes a partir de las 22 y como siempre los domingos en las reiteraciones a las 20. Chau, gracias por formar parte de Banca 19.